En primer lugar quiero explicarles lo que considero el problema del orden social, el único en su isla. Robinson Crusoe obviamente puede hacer lo que quiera por él. La cuestión relativa a las normas de conducta humana ordenada y de cooperación social simplemente no se plantea. Esta cuestión no puede plantearse. Solo surgen una vez que una segunda persona, concretamente Fraida, llega a la isla, pero incluso entonces la pregunta sigue siendo en gran medida irrelevante mientras no exista escasez. Supongamos que la isla es el jardín del Edén. Todos los bienes externos están disponibles en superabundancia. Son bienes gratuitos, al igual que el aire. El aire que respiramos es un superabundancia. Son bienes gratuitos, al igual que el aire. El aire que respiramos es un bien gratuito que en circunstancias normales, cualquier cosa que haga un Crusoe con estos bienes, sus acciones no tienen repercusiones ni con respecto a su propio suministro futuro de dichos bienes ni con respecto al suministro presente o futuro de los mismos bienes para él. Viernes, por lo tanto, es imposible que pueda surgir un conflicto relacionado con el uso de dichos bienes entre Crusoe y Fraida. Conflicto solo es posible si los bienes son escasos y solo entonces existe la necesidad de formular reglas que hagan posible una cooperación ordenada y libre de conflictos en el jardín Edén solo para bienes escasos. Existe el cuerpo físico de una persona y su espacio para estar de pie. Crusoe y Fraida tienen cada uno un solo cuerpo y solo pueden permanecer en un lugar a la vez, por lo tanto, incluso en el jardín del Edén pueden surgir conflictos entre Crusoe y Fraida, es decir, si Crusoe y Fraida quisieran ocupar estar de pie simultáneamente sin entrar en conflicto físico entre sí, en consecuencia, incluso en el jardín del Edén, deben existir reglas de conducta social ordenada, es decir, reglas relativas a la ubicación y el movimiento adecuados de los cuerpos humanos y fuera del jardín del Edén en el ámbito de todo lo que nos rodea. Escasez debe haber reglas que regulen el uso no solo de los cuerpos personales sino de todo lo que es escaso de modo que se puedan descartar todos los posibles conflictos ya que este es el problema del orden social en la historia del pensamiento social y político. Se han ofrecido innumerables propuestas como soluciones al problema del orden social y esta multitud de propuestas mutuamente incompatibles ha contribuido a la creencia generalizada de que la búsqueda de una única solución correcta es inútil e ilusoria, pero sin embargo existe una solución correcta. No hay razón para sucumbir simplemente al relativismo moral. De hecho, la solución al problema del orden social se conoce desde hace cientos de años. La solución es la idea de propiedad privada. Ahora permítanme formular la solución primero para el caso especial representado por el jardín del Edén y luego para el caso general representado por él en el mundo real. De la escasez generalizada en el jardín del Edén, la solución la proporciona la simple regla que estipula que cada uno puede colocar o mover su propio cuerpo donde quiera, siempre que nadie más esté allí parado ocupando el mismo espacio y fuera del mismo. Jardín del Edén en el reino de la escasez general. La solución la proporcionan 4 reglas lógicamente interrelacionadas. Primero,
Cada persona es propietario privado exclusivo de su propio cuerpo físico, de hecho. ¿Quién sino Crusoe debería ser el propietario del cuerpo de Crusoe el viernes o el viernes? Y Crusoe conjuntamente, pero estas soluciones alguien más es dueño de mi cuerpo o que mi cuerpo es propiedad conjunta de mí en otra persona. Pero estas otras reglas no ayudarían a evitar el conflicto raza, crearía conflicto y haría que el conflicto fuera permanente. En segundo lugar, cada persona es dueña privada de todo. La naturaleza le da bienes que ha percibido como escasos y que ha puesto en uso por medio de su cuerpo antes de que cualquier otra persona lo haya vuelto a hacer quien sino él. Primer propietario. Un primer usuario debería ser su propietario, el segundo usuario o el primeri. El segundo usuario. En conjunto, una vez más, tales decisiones serían contrarias al propósito mismo de las normas, a saber, ayudar a evitar conflictos en lugar de crearlos. Tercero, toda persona que con la ayuda de su cuerpo y los bienes de los que originalmente se apropió producen un producto, se convierte así en el propietario adecuado de estos productos siempre que en el proceso de producción no dañe físicamente los bienes propiedad de otras personas y obligue una vez que un bien ha sido adquirido a través de las dos primeras apropiaciones originales o se ha producido la propiedad del mismo en dicho bien solo puede adquirirse por medios de una transferencia contractual voluntaria de su título de propiedad de un propietario anterior a otro posterior. Me ahorraré aquí la tarea de proporcionar una justificación ética y económica detallada de estas reglas. Lo he hecho en otro lugar si consulta mi libro sobre teoría del socialismo y capitalismo encontrará justificaciones detalladas de estas reglas o en mi libro sobre la ética y la economía de la propiedad privada. Sin embargo, es necesario hacer algunas declaraciones a este respecto, en contra de la afirmación frecuentemente escuchada de que la institución de la propiedad privada es solo una especie de convención. Hay que afirmar categóricamente que una convención tiene un propósito y es algo para lo cual existe una alternativa. El alfabeto latino, por ejemplo, sirve para la comunicación escrita y existe una alternativa, como por ejemplo el alfabeto cirílico, por eso es sin embargo, ¿cuál es el propósito de las normas de acción sino existiera ningún conflicto interpersonal, es decir, si debido a alguna armonía preestabilizada de todos los intereses, nunca surge una situación en la que dos o más personas quieran utilizar un mismo bien de manera incompatible? En ese caso no necesitaríamos ninguna norma. El propósito de las normas es ayudar a evitar un conflicto que de otro modo sería inevitable. Ahora, una norma que genera conflicto en lugar de ayudar a evitarlo es contraria al propósito mismo de las normas. Es una norma disfuncional o una perversión para él. Propósito de evitar conflictos, la institución de la propiedad privada definitivamente no es solo una convención porque no existe otra alternativa, solo la propiedad privada exclusiva hace posible que se puedan evitar todos los conflictos que de otro modo serían inevitables. Y solo el principio de adquisición de propiedad a través de actos de apropiación original, realizado por individuos específicos en momentos específicos y en lugares específicos,
hace posible que los conflictos se puedan evitar desde el comienzo de la humanidad en adelante, ya que solo la primera apropiación de algún bien previamente no apropiado puede estar libre de conflictos simplemente porque, por definición, nadie más tenía ningún otro. Los tratos anteriores con este bien ahora son tan importantes como esta idea. La idea de que la institución de la propiedad privada basada en última instancia en X de apropiación original no tiene alternativa dado el deseo, incluso el objetivo de una interacción libre de conflictos y de paz no es suficiente con establecer un orden social que funcione, porque incluso si todos saben cómo se pueden evitar los conflictos, todavía es posible que las personas simplemente no quieran evitarlos, porque esperan beneficiarse de ellos a expensas de los demás. De hecho, mientras la humanidad sea lo que es, siempre existirán asesinos, ladrones, matones y estafadores, y eso tiene personas que no actúan de acuerdo con estas reglas que mencioné antes. Por lo tanto, todo orden social, para mantenerse con éxito, requiere instituciones y mecanismos diseñados para mantener a raya a los infractores de las reglas. ¿Cómo realizar esta tarea y quién la respuesta estándar a esta pregunta es decir que esta tarea, que es la aplicación de la ley y el orden, es el primer y principal deber. De hecho, la raison d'être del Estado en particular, esta también es la respuesta, dado por los liberales clásicos. Como mi maestro desearía para Mises, si esta respuesta es correcta o no. Depende de cómo se define el Estado. El Estado según la definición estándar, no solo una definición que asumo arbitrariamente aquí, según la definición estándar, no es una firma especializada regular o si el Estado se define como una agencia que se caracteriza por dos características únicas lógicamente conectadas. La primera es que el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial de la toma de decisiones última, es decir, el Estado es el árbitro último en todos los casos de conflictos en los tribunales, incluidos los conflictos que lo involucran a sí mismo, no permite ninguna apelación más allá de sí mismo y, en segundo lugar, el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial de impuestos, es decir, es una agencia que fija unilateralmente el precio que los ciudadanos privados deben pagar por el servicio del Estado como juez supremo y ejecutor de la ley y el orden, ahora tan difundida como una visión estándar sobre la necesidad de la institución del Estado como proveedor de ley y orden. Está en clara contradicción con las leyes y principios económicos y morales elementales, inicialmente entre los economistas. Y para los filósofos existen dos proposiciones casi universalmente aceptadas. La primera es que todo monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores, no desde el punto de vista del productor. A todos los productores les encanta ser un monopolio. El monopolio se entiende aquí en su significado clásico como un privilegio exclusivo otorgado a un solo productor de un bien o un servicio o como la ausencia de libre entrada. En una línea particular de producción, solo una agencia puede producir un determinado bien o servicio X. Tal monopolio es malo para los consumidores porque está protegido
de una posible nueva entrada en un determinado área de producción. El precio del producto será más alto y la calidad será más baja de lo que sería en condiciones competitivas. Y la segunda proposición, casi universalmente aceptada entre economistas y filósofos, es que la producción de ley y orden fuera de la seguridad es la función principal del Estado, tal como la acabo de definir. Es la seguridad, entendida aquí en el sentido amplio adoptado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es decir, como una protección de la propiedad vital y la búsqueda de la felicidad frente a la violencia doméstica, frente al crimen y también frente a la violencia externa o agresión extranjera, que es una guerra. Ahora ambas proposiciones son aparentemente incompatibles entre sí. Sin embargo, esto rara vez ha causado preocupación entre los filósofos y economistas y, en la medida en que se refería a algún problema para ellos, la reacción típica ha sido la de oponerse a la primera proposición. Es la proposición del monopolio en lugar de la segunda, de que necesitamos un monopolista de la ley y el orden. Sin embargo, existen razones teóricas fundamentales y montañas de evidencia empírica de que de hecho es la segunda proposición, de que necesitamos un monopolista que nos proteja, la que es falsa como afirmación. Monopolio territorial de la toma de decisiones finales y de la aplicación de la ley. El Estado no es como cualquier otro monopolio, como un monopolio de leche o de automóviles que produce leche o automóviles de calidad comparativamente inferior y precios más altos en contraste con todos los demás monopolios. El Estado no es solo ganancias, solo producen bienes inferiores, bienes pésimos, pero bienes malos o no bienes. De hecho, el Estado primero debe producir camas como tejas. Por ejemplo, antes de poder producir cualquier cosa que pueda considerarse un producto pésimo. Si una agencia es el juez último en cada caso de conflicto, entonces también es un juez en todos los conflictos al evolucionar en consecuencia, en lugar de limitarse a prevenir y resolver conflictos. Un monopolista de la toma de decisiones última también causará y provocará conflictos para resolverlos en su propio beneficio, es decir, si uno puede apelar al Estado solo para la justicia será necesariamente pervertida en favor de las constituciones estatales y los tribunales supremos, a pesar de que estas constituciones y tribunales son siempre constituciones y tribunales estatales, y cualquier limitación a la acción estatal que puedan establecer o encontrar es decidida invariablemente por agentes del misma institución bajo consideración, como era de esperar. La definición de propiedad y protección se modificará continuamente y el rango de dicción de la SURI se ampliará en beneficio del Estado. La idea de alguna ley eterna e inmutable que debe ser descubierta desaparecerá por completo y será reemplazada por la idea de la ley como legislación, que es una ley arbitraria hecha por el Estado. Además, como juez supremo, el Estado también es un monopolista de los impuestos, es decir, puede unilateralmente, sin el consentimiento de todos los afectados, determinar el precio que el sujeto debe pagar por la provisión de leyes pervertidas por parte del Estado. Una agencia de protección de vida y propiedad financiada con impuestos es una contradicción en términos de que es un protector de propiedad de expropiación motivado entonces, como todos lo están,
por el interés propio y por la desutilidad del trabajo, pero equipado con un poder único para gravar a los agentes estatales que invariablemente se esforzarán por maximizar los gastos sobre la protección, y casi toda la riqueza de una nación puede ser concebiblemente consumida por el costo de la protección y al mismo tiempo minimizar la producción real de protección. Cuanto más dinero uno pueda gastar y menos deba trabajar para obtenerlo, mejor estará. Ahora, aparte del error fundamental del estatismo, el estatismo en general implica errores adicionales. En este caso especial de un Estado democrático, un tratamiento detallado de este tema lo he proporcionado yo mismo en otro libro mío, Una democracia, el Dios que falló, pero quiero hacer al menos una breve mención de esto. La forma tradicional de Estado premoderno es la de una monarquía absoluta, pero las monarquías fueron criticadas en particular también por los liberales clásicos como Mises, por ser incompatibles con el principio básico de igualdad ante la ley. La monarquía en lugar de ello fue arrestada obviamente por privilegio personal, por lo que los críticos de las monarquías argumentaron que el Estado monárquico tenía que ser reemplazado por uno democrático al abrirla participación y la entrada en un gobierno estatal a todos en igualdad de condiciones, no solo a una clase hereditaria de nobles. Se pensaba que el principio de igualdad de todos ante la ley habían sido satisfechos. Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo completamente diferente. Entonces es incompatible con la idea de una ley universal igualmente aplicable a todos, en todas partes y en todo momento. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables de una ley superior de los reyes versus un derecho subordinado de los súbditos ordinarios se preserva plenamente bajo la democracia en la separación del derecho público versus el derecho privado y la supremacía del derecho público sobre el derecho privado bajo la democracia. Todos son iguales en la medida en que la entrada al gobierno está abierta a todos en igualdad de condiciones. Todos pueden convertirse en rey, por así decirlo, no solo un círculo privilegiado de personas. Por lo tanto, en democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo, siguen existiendo privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los funcionarios públicos, siempre que actúen a título oficial, se rigen y protegen por el derecho público y ocupan por ello una posición privilegiada vis-a-vis las personas que actúan bajo la autoridad espejo del derecho privado. En particular, los funcionarios públicos pueden financiar o subsidiar sus propias actividades a través de tejas, es decir, no lo hacen, ya que todos los sujetos de derecho privado deben obtener sus ingresos a través de la producción y la venta posterior de bienes o servicios a los consumidores que compran o no voluntariamente. Clase como funcionarios públicos se les permite participar y vivir de lo que en las relaciones privadas entre sujetos de derecho privado se considera robo y botín robado. Por lo tanto, discriminación privilegiada, ilegal y distinción entre gobernantes y súbditos no desaparecerá bajo la democracia. Por el contrario, el hecho de que esté restringido a príncipes y nobles bajo los privilegios de la democracia estará disponible para todos. Ahora todos pueden dedicarse a la riqueza y vivir del botín robado, si tan solo se convierte en un funcionario público, como era de esperar.
Entonces, en condiciones democráticas, la tendencia de todo monopolio de la toma de decisiones finales para aumentar el precio de la justicia y disminuir su calidad y sustituir la justicia por la injusticia no disminuye, sino que en realidad se agrava cuando un monopolista hereditario, un rey o un príncipe, considera el territorio y al pueblo bajo su jurisdicción como suyos. Propiedad personal y se dedica a la explotación monopolística de esta. Propiedad bajo la democracia, el monopolio y la explotación monopolística no desaparecen. Raza, lo que sucede es simplemente esto: en lugar de un príncipe y una nobleza que consideran el país como su propiedad privada, se coloca a un cuidador temporal e intercambiable. En una propiedad monopolística a cargo del país, el cuidador no es dueño del país, pero mientras esté en el cargo se le permite usarlo para su prodigiosa ventaja, es dueño de su uso actual o lo que se llama usufruct, pero no es dueño de su capital social. Esto no elimina la explotación, por el contrario, la hace menos calculadora. Y se lleva a cabo con poca o ninguna consideración al capital social. La explotación se vuelve miope y el consumo de capital lo promoverá sistemáticamente. Permítame darle un ejemplo. Puedo darle una casa y convertirte en el dueño de la casa, o puedo convertirte en un cuidador temporal de una casa durante 4 años. Puedes intentar sacar de la casa todo lo que quieras, pero no puedes transmitirlo como herencia. No puedes venderlo en el mercado, etc. Tratar a la casa de manera diferente, ya sea que sea un propietario privado que puede transmitirla en forma de herencia o sea simplemente un cuidador temporal que no puede transmitirla, no puede venderla en el mercado. Y la respuesta debe ser clara como la luz del día. Por supuesto, si usted es solo un cuidador temporal de la casa, intenta agotar el capital y sacar el máximo provecho de él en el menor tiempo posible, mientras que como propietario privado lo hará. Tratan de preservar su valor para transmitirlo de alguna forma intacta a la próxima generación. Los políticos demócratas son personas que intentan robar al país lo más rápido posible porque después de 4 años ya no tienen posibilidad de robar. Después de 8 años, cualquiera que sea el plazo, ahora sí el Estado, y especialmente es un Estado democrático, entonces es demostrablemente incapaz de crear y mantener el orden social si en lugar de ayudar a evitar conflictos el Estado es una fuente de conflictos permanentes y si en lugar de garantizar seguridad jurídica y previsibilidad el Estado genera continuamente inseguridades, imprevisibilidad a través de su legislación y reemplaza la ley constante con una legislación flexible y arbitraria, entonces surge la pregunta de ¿cuál es la solución correcta y obviamente nula al problema de hacer cumplir el orden social? Ahora la solución es lo que yo llamo una sociedad de derecho privado, que es una sociedad en la que cada individuo e institución está sujeto a un mismo conjunto de leyes. No hay derecho público que otorgue privilegios a personas específicas o funciones específicas y no existe propiedad pública en esta sociedad. Solo hay derecho privado y propiedad privada, igualmente aplicable a todos y cada uno. A nadie se le permite adquirir propiedad por ningún medio que no sea a través de la producción de apropiación original o el intercambio voluntario, y nadie posee el privilegio de enviar mensajes de texto y expropiar. Además, en una sociedad de derecho privado, a nadie se le permite prohibir a nadie más utilizar su propiedad para ingresar a cualquier línea de producción que
desee ingresar y competir contra quien quiera competir. Específicamente con respecto al problema en cuestión, que es que en una sociedad de derecho privado, la producción de seguridad del orden público será llevada a cabo libremente por individuos y agencias financiados que compiten por una clientela que paga voluntariamente, o una clientela que no paga, simplemente como una producción de todos los demás bienes y servicios. Ahora sería presuntuoso querer predecir la forma precisa de la industria de seguridad que surgiría en el marco de una sociedad de derecho privado. Sin embargo, no es nada difícil predecir algunos cambios centrales que distinguirían fundamental y favorablemente una industria de seguridad competitiva de la actual y muy conocida producción de injusticia y orden, en primer lugar, pero en una sociedad compleja. Basada en la división de la autodefensa laboral jugará solo un papel secundario, como explicaré más adelante. Conviene subrayar desde el principio que en una sociedad de derecho privado el derecho de cada uno a defenderse de una agresión contra su persona y su propiedad es totalmente indiscutible, a diferencia de la situación actual a esta situación actual que deja a las personas cada vez más desarmadas e indefensas frente a los agresores en una sociedad de derecho privado. No existen restricciones a la propiedad privada de armas de fuego y otras armas del derecho elemental de toda persona a participar en la legítima defensa para proteger su vida y su propiedad contra los invasores serían sacrosantos y, como se sabe por la experiencia del no tan salvaje oeste, así como por numerosas investigaciones empíricas recientes sobre la relación entre la frecuencia de la posesión de armas y las tasas de criminalidad, más armas implican menos retiros por delitos. Es un incidente noruego que acaba de ocurrir durante 40 minutos. Este tipo estuvo disparando a la gente ahora. Habría sido posible si la gente hubiera estado armada. Podría haber matado a una sola persona y luego él mismo habría muerto, así como en la compleja economía actual no producimos nuestros propios zapatos o trajes, o teléfonos, pero participan de las ventajas de la división del trabajo, por lo que también es de esperar que lo hagamos también cuando se trata de la producción de seguridad, especialmente cuanto más propiedad posee una persona y cuanto más rica se vuelve una sociedad. Ahí la mayoría de los servicios de seguridad, sin duda, será proporcionado por agencias especializadas que compiten por clientes que pagan voluntariamente por varias agencias de seguros y arbitraje de la policía privada. Si no se desea resumir en una palabra la diferencia decisiva y la ventaja de una industria de seguridad competitiva en comparación con la práctica actual, esta palabra sería contrato. El Estado como último tomador de decisiones y juez opera actualmente en un contrato sin vacío legal. No existe ningún contrato entre el Estado y sus ciudadanos. No está fijado contractualmente qué es realmente propiedad de quién y qué debe protegerse. En consecuencia, no está fijado qué servicio debe brindar el Estado. ¿Qué sucederá si las personas protegidas fueran las personas supuestamente protegidas? Piensan que el Estado falló en su tarea de protegerlas. En lugar de eso, el Estado fija unilateralmente las reglas del juego y puede cambiarlas según la legislación durante el juego. Obviamente tal comportamiento es inconcebible para los
Proveedores de seguridad financiados libremente. Imagínense un proveedor de seguridad, ya sea una policía, una aseguradora o un árbitro, cuya oferta consistiera en algo como esto. No les garantizaré nada contractualmente. No les diré qué cosas específicas consideraré como ustedes propiedad protegida, ni le diré lo que me obligué a hacer si según su opinión no cumplo con mi servicio, pero en cualquier caso me reservo el derecho de determinar unilateralmente el precio que debe pagarme por tal servicio indefinido. Ahora cualquier proveedor de seguridad desaparecería inmediatamente del mercado debido a una falta total de clientes. Cada productor de seguridad privado financiado libremente debe ofrecer a sus clientes protectores un contrato, y estos contratos, para que parezcan aceptables para los consumidores que pagan voluntariamente, deben contener descripciones claras de las propiedades, así como servicios y obligaciones mutuos claramente definidos. Además, cada parte del contrato durante la duración y hasta el cumplimiento del contrato estaría obligada por sus términos y condiciones, y cada cambio en los términos o condiciones requeriría el consentimiento unánime de todas las partes interesadas. Específicamente, para que parezcan aceptables para los compradores de valores, estos contratos deben contener disposiciones sobre lo que se hará en caso de un conflicto o disputa entre el protector, nuestro, era el asegurador, y sus propios clientes protegidos o asegurados. Y también deben tener disposiciones sobre lo que sucederá en el caso de un conflicto entre diferentes protectores o diferentes aseguradores y sus respectivos clientes, y en este sentido solo existe una solución mutuamente aceptable en estos casos de conflictos entre aseguradores y protectores asegurados y organismos de protección protegidos o diferentes, y así sucesivamente. En estos casos el conflicto, las partes deben aceptar contractualmente el arbitraje por parte de un tercero de confianza mutua pero independiente, y como parte espada, este grupo de búsqueda también se financia libremente y compite con otras agencias de arbitraje y sus clientes, es decir, las aseguradoras y los asegurados esperan de estas agencias de arbitraje que llegara a un veredicto que sea reconocido como justo y equitativo por todas las partes, porque solo los árbitros capaces de formar juicios que sean considerados justos y equitativos por todas las partes tendrán éxito en el mercado de arbitraje. Los árbitros que son incapaces de esto y que son vistos como parciales o parciales desaparecerán del mercado. Nadie los elegirá en otro caso en el que se necesite arbitraje ahora a partir de esta ventaja fundamental de una sociedad de derecho privado u otras ventajas derivadas de la competencia entre aseguradores, policiales y árbitros para clientes que pagan traería una tendencia hacia una caída continua del precio de la protección por valor asegurado, lo que hará que la protección sea cada vez más asequible, mientras que en las condiciones monopolísticas actuales el precio de la protección aumentará constantemente y se volverá cada vez más inasequible. Además, como ya he indicado, protección y seguridad, nuestros bienes y servicios que compiten con otros bienes y servicios, si se asignan más recursos a la protección, se pueden gastar pocos trabajos en automóviles, vacaciones, comida y bebida, también recursos asignados a la
Protección de un grupo, digamos que las personas que viven en el Pacífico, por ejemplo, compiten con recursos X que se destinan a la protección de otro grupo. Es decir, digamos que la gente vive en el Atlántico como un monopolio de protección financiado con impuestos. La asignación de recursos por parte de los estados será necesariamente arbitraria, habrá sobreproducción o subproducción de seguridad en comparación con otros bienes y servicios competidores y habrá sobreprotección de algunos individuos o grupos o regiones y bajo la protección de otros grupos o regiones contraste indistinto en un sistema de agencias de protección que compiten libremente. Desaparecería toda arbitrariedad de asignación en toda la producción o en su subproducción, se le otorgaría a la protección la importancia relativa que tiene a los ojos de quienes pagan voluntariamente los consumidores y ningún grupo o región de personas recibirían protección a expensas de otros. Cada uno recibiría protección de acuerdo con sus propios pagos. La ventaja más importante de una producción de ley y orden basada en contratos privados, sin embargo, es primero de naturaleza cualitativa. Está la lucha contra el crimen. El Estado como lo conocemos es notoriamente ineficiente en este sentido porque los agentes estatales a quienes se les confía esta tarea son pagados desde Texas, lo cual es independiente de su productividad. ¿Por qué debería uno trabajar si también se le paga por no hacer nada? De hecho, se puede esperar que los agentes estatales se interesen en mantener una tasa de criminalidad moderadamente alta porque de esta manera pueden justificar una financiación cada vez mayor si los agentes estatales son víctimas de delitos y la indemnización y compensación de dichas víctimas juega en el mejor de los casos y papel insignificante. El Estado no indemniza a las víctimas del crimen. Se supone que deben protegerte, pero no hacen nada para ayudarte si fallan en esta tarea. Por el contrario, las víctimas perjudicadas son aún más insultadas al convertirlas en contribuyentes pagar por el encarcelamiento y la rehabilitación de los delincuentes en caso de que sean capturados. La situación en una sociedad de derecho privado es completamente diferente. Los proveedores de seguridad, en particular las aseguradoras, tendrán que indemnizar a sus clientes en caso de daños reales. De lo contrario, simplemente no encontrarían ningún cliente y por lo tanto, deben operar eficientemente en este sentido. Deben ser eficientes en la prevención del delito, ya que, a menos que puedan prevenir un delito, tendrían que pagar más, incluso si no se pudiera evitar un acto delictivo. Deben ser eficientes en la detección y recuperación de lo robado, botín, porque de lo contrario deben pagar para reemplazar estos bienes y, en particular, deben ser eficientes en la detección y aprehensión de los delincuentes, porque si el delincuente es aprehendido o solo si el delincuente es aprehendido es posible que los aseguradores hagan que el delincuente pague por la compensación a la víctima y así reducir sus propios costos de operación. Además, una industria de seguridad competitiva y basada en contratos como una pieza general que promueve el efecto. Los estados son, como ya he explicado, por naturaleza instituciones agresivas que pueden causar o provocar conflictos en el aura para luego resolver para su propio beneficio o, dicho de otro modo, como los monopolistas financiados por textos de los estados de toma de decisiones finales pueden externalizar
Los costos asociados con el comportamiento agresivo a otros, es decir, a los desventurados contribuyentes y, en consecuencia, tenderán a ser más agresivos. Estos son su propia población y también vis-a-vis extranjero, entonces las empresas normales o las personas normales nunca serían indistinguibles. En contraste, las aseguradoras privadas competidoras son por naturaleza organizaciones defensivas y pacíficas, por un lado. Esto se debe a que cada acto de agresión es costoso y una compañía de seguros involucrada en una conducta agresiva requeriría comparativamente más altos primas que implican la pérdida de clientes frente a competidores más baratos y no agresivos y, por otro lado, no es posible asegurarse contra todos los riesgos imaginables, sino que solo es posible asegurarse contra accidentes, es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene control y a lo que él no aporta nada. Simplemente es posible asegurarse contra el riesgo de muerte y de incendio, por ejemplo, pero es imposible asegurarse contra el riesgo de suicidarse mañana o de incendiar su propia casa. De la misma manera es imposible asegurarse contra el riesgo de fracaso empresarial o de desempleo o de desagradar al vecino. 4. En cada caso uno tiene cierto control sobre el evento en cuestión. Lo más significativo es que el tino asegurable de las acciones y sentimientos individuales en contraste con la asegurabilidad de la excelencia implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños resultantes de la propia agresión o provocación anterior. En cambio, cada asegurador debe restringir las acciones de sus clientes para excluir toda agresión y provocación por su parte, es decir, cualquier seguro contra un desastre social como el crimen debe estar supeditado a él. Asegurado se somete a normas específicas de conducta civilizada y no agresiva, además, por la misma razón y preocupaciones financieras, los aseguradores tenderán a exigir que sus clientes se abstengan de toda forma de vigilancia o justicia por mano propia, excepto quizás en circunstancias bastante extraordinarias, porque la justicia por mano propia, incluso si se justifica invariablemente causa incertidumbre y provoca una posible intervención de terceros al obligar a sus clientes a someterse a procedimientos regulares y publicitados. Cada vez que piensan que han sido víctimas de estos disturbios, y los costos asociados se pueden evitar en gran medida y, por último, vale la pena señalar que si bien los estados aztecas, las agencias financieras pueden involucrarse, y de hecho lo hacen, en el procesamiento a gran escala de delitos sin víctimas, como el uso de drogas ilegales, la prostitución o los juegos de azar. Would tend to be of little or no concern within a system of freely financed protection agencies. Because estos crímenes sin víctimas requerirían primas de seguro más altas, pero dado que estos crímenes, a diferencia de los crímenes genuinos contra personas y propiedades, no crean víctimas, muy pocas personas, si es que hay alguna, estarían dispuestas a gastar primas de seguro más altas en dicha protección contra algo que no los victimiza aún más, mientras que los estados, como ya he dicho, están siempre y en todas partes deseosos de desarmar a su población y, por lo tanto, despojarla de un medio esencial de autodefensa. Las sociedades de derecho privado se caracterizan por un derecho irrestricto a la autodefensa y, por lo tanto, por una propiedad privada generalizada de armas y armas en general. Imagínese nuevamente
A un productor de seguridad que exigiera a sus posibles clientes que primero tuvieran que desarmarse completamente antes de estar dispuesto a defender la vida y la propiedad de los clientes. Ahora correctamente, todos pensarían que esto es una broma de mal gusto y se negarían a aceptar tal oferta. Entrégueme todos sus cuchillos y luego lo protegeré. Ya sabe lo que pasa. Entonces financiar libremente a las compañías de seguros que exigen que los clientes potenciales entreguen primero todos sus medios de autodefensa como requisito previo para la protección, despertaría inmediatamente si tuvieran la máxima sospecha sobre sus verdaderos motivos y rápidamente irían a la quiebra en su propio interés. Entonces las compañías de seguros recompensarían a los clientes armados, en particular a aquellos clientes que pueden certificar algún nivel de capacitación en el manejo de armas, cobrándoles primas más bajas, lo que refleja los riesgos más bajos que representan, de la misma manera que las aseguradoras hoy en día cobran menos si los propietarios tienen un sistema de alarma o una caja fuerte instalada, por lo que un propietario de armas capacitado representa un riesgo de seguro más bajo. Y, lo más importante, un sistema de agencias de protección competitivas tendría un doble impacto en el desarrollo del derecho. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad del derecho en lugar de imponer un conjunto uniforme de estándares a todos, ya que en condiciones estatistas las agencias de protección podrían competir entre sí no solo a través de los precios, sino también a través de la diferenciación de productos. Podría existir una al lado de la otra, por ejemplo, agencias de protección católicas o aseguradoras que apliquen el derecho canónico, agencias judías que apliquen la ley Mesaque y agencias musulmanas que apliquen la ley islámica y agencias que apliquen la ley secular de una variedad u otra. Todas ellas sostenidas por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podrían elegir la ley que se les aplica a ellos y a sus propiedades y nadie tendría que vivir bajo la ley extranjera y por otro lado el mismo sistema de producción de derecho y orden privado promovería una tendencia hacia la unificación y armonización de la ley porque la ley interna es tan la llamada ley islámica, romana, judía, católica, nacional, etc., se aplicaría obviamente solo a la persona y la propiedad de aquellos que habían elegido esto. O la ley canónica, por ejemplo, se aplicaría solo a los católicos profesos y se ocuparía únicamente de los conflictos intracatólicos y la resolución de conflictos, pero no es así. Obviamente. También es posible, por supuesto, que un católico pueda tener un conflicto con un suscriptor de algún otro código legal, digamos un musulmán, si ambos códigos legales llegaran a la misma conclusión o a una similar, entonces no surgirían dificultades. Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes, si al menos en algunos casos surgiera un problema, la legislación interna sería inútil, obviamente, pero, naturalmente, cada persona asegurada también querría protección contra esta contingencia de conflictos intergrupales y cada asegurador tendría que tener disposiciones en su contrato. ¿Qué hacemos si tales conflictos estallan entre un judío que acude a tribunales judíos y una persona islámica que acude a un tribunal islámico, por lo que la legislación nacional sería inútil, pero, naturalmente, como dije, toda persona también querría protección contra la contingencia de conflictos intergrupales y en esta situación no se puede esperar que un asegurador o uno de los suscriptores de
Su tribunal simplemente subordine su propio juicio al de otro asegurador. Y su ley raza, como ya he indicado antes, en esta situación solo existe una salida creíble y aceptable de él. Esta situación, desde el principio cada asegurador tendría que estar obligado contractualmente a someterse a sí mismo y a sus clientes al arbitraje de un tercero independiente. Este partido no solo sería independiente, sino que al mismo tiempo sería la elección unánime de ambas partes, acordado debido a su capacidad comúnmente percibida para encontrar soluciones mutuamente aceptables en casos de conflicto y desacuerdo entre grupos si un árbitro falla en esta tarea y llega a conclusiones que cualquiera de las partes percibe como injustas o parciales, de los aseguradores o de sus clientes, esta persona o esta agencia probablemente no volverían a ser elegidas como árbitro en el futuro y, como resultado de la cooperación constante de varios aseguradores y árbitros, la tendencia hacia la unificación del derecho de propiedad y de contratos y la armonización de las reglas de procedimiento se pondrían en marcha pruebas y resolución de conflictos, de modo que al comprar un seguro de protección, cada asegurador y cada persona asegurada se convierte en participante de un sistema integrado de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz. Cada conflicto y reclamación por daños, independientemente de dónde y por o en contra, ¿quiénes caerían en la dicción de URI de una o más agencias de seguros específicas y serían manejados ya sea por la ley nacional de los aseguradores de un individuo o por las disposiciones y procedimientos de la ley internacional o universal acordados por todos de antemano y en casa de los mineros, pero administrados y conducidos por agencias de arbitraje, por lo tanto, en lugar de un conflicto permanente en la vestimenta y la inseguridad jurídica como en las condiciones actuales, en una sociedad de derecho privado prevalecerían la paz, la justicia y la seguridad jurídica. Muchas gracias. Thank you very much.